Chicos, buenos días, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia del Perú. El día de hoy conmigo, la profesora Lisbeth Espinosa, vamos a estar trabajando el tema número 4 según su cronograma. Hoy corresponde trabajar lo que son las rebeliones criollas, ¿ok? Bien, me imagino que todos tienen consigo su ficha, ¿ya? Para poder ir desarrollando y también ir viendo la secuencia del tema que estamos trabajando el día de hoy. ¿Bien? Vamos a las rebeliones criollas. Pero primero tenemos dudas, ¿no? O sea, vamos a entender qué cosas son las rebeliones criollas. Si bien es cierto, las rebeliones criollas fueron aquellas luchas que eran dirigidas por criollos peruanos, de provincias en este caso, ¿ya? Pero con el respaldo también de la población indígena. Eso quiere decir que estas rebeliones criollas van a ser pues esas luchas eh, que van a estar apoyadas tanto como criollos, también el pueblo indígena. Bien, aquí pues van a haber dos variaciones entre el grupo o los grupos que van a estar conformando estas revoluciones, ¿ya? Porque van a ser pues tanto parte reformista como parte separatista. Sin embargo, todos tenían un objetivo en común. O sea, dentro de estas, si bien es cierto, habían dos grupos, tanto reformistas, separatistas, por su lado cada uno, pero ambos tenían algo en común: la abdicación del rey Fernando VII frente a Napoleón Bonaparte. Es decir, que el rey de España, Fernando VII, deje de ser nuevo rey y que pues Napoleón Bonaparte se haga cargo dentro del territorio español. Que para eso el tema anterior a este viene a ser parte de la crisis en España, ¿no? La crisis política española. Bien, y ya la clase pasada también habíamos visto un poco al respecto de este tema. Bien, entonces, otro de los aspectos que podemos hablar, ¿no? Que se van a dar estas rebeliones, hablamos de que los principales levantamientos patriotas que se van a dar tanto en el tiempo de Abascal, que principalmente ahí nos ubicábamos, fueron los siguientes. Por ejemplo, tenemos el primer grito de Tacna en el año 1811, el levantamiento de Huánuco en el año 1812. Luego tenemos el segundo grito de Tacna en el año 1813 y finalmente tenemos la revolución en el Cusco de Cagua en el año 1814. Entonces, es parte de lo que vamos a ver el día de hoy en la secuencia de esta clase, ¿ya? Vamos a empezar trabajando lo que es el primer grito de Tacna. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre las rebeliones criollas? Tal vez que podamos esclarecer, porque hemos dado un poco acerca de el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿O todo está quedando claro para poder desarrollar ya este tema? Chicos, agradecería puedan participar también, ¿ya? Bueno, imaginaré que no hay ninguna duda entonces. Continuamos. Vamos a ver lo que viene a ser el primer grito de Tacna, ¿ya? El primer grito de Tacna se va a desarrollar en el año 1811 y esta va a estar liderada o organizada por Francisco Antonio de Sela, ¿bien? De cómo se va a dar el primer grito en Tacna. Sela estaba comprometido dentro de esta situación digamos, esta revolución que estaba movilizando, ¿no? Y compromete también a un grupo de criollos y algunos nobles indígenas del territorio Tacna en este levantamiento contra el régimen colonial, es decir, contra los españoles que estaban dentro de la colonia. Pasa que los criollos criollos, ya les había dicho, porque los criollos no tenían el mismo poder que los españoles y era algo que ellos también reclamaban, ¿ya? Y teníamos pues los nobles indígenas que también se veían perjudicados dentro de esta situación en la que solo los españoles podían tener el poder, ¿bien? Entonces,
va a juntar a este grupo de criollos y algunos nobles indígenas dentro del territorio de Tacna para poder movilizarlos en contra de este régimen colonial. Realmente va a durar solo 5 días porque al final los españoles se llegan a enterar de esta situación que él tenía planeado una rebelión y es así que es capturado. E incluso lo capturan cuando estaba enfermo, estaba medio parapléjico ya. Entonces, gravemente ya dentro de esta situación se rinde, pues Cela, ¿no? No puede hacer más al respecto, es condenado a prisión y muere en la cárcel de Chagres en 1821. ¿Ya? Y con este, pues, Cela ya no puede continuar esta rebelión, pero se continúa o sucede, ¿no? Esta rebelión que venía dándose con un levantamiento en el territorio de Huánuco en el año 1812. Para el año 1812, este levantamiento en Huánuco tiene como causante, por ejemplo, el aspecto social y político que dentro del territorio peruano. Teníamos también a los indígenas que estaban descontentos, no solo por los repartos de la mercancía que se hacía, los repartos mercantiles, que les daban, por ejemplo, los españoles productos a estos indígenas por la fuerza, sin que ellos lo necesitaran o lo solicitaran, pero sin embargo ellos tenían que pagarlo, ¿no? Esos eran los repartos mercantiles que se daban en la época. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo darle productos a Luana sin que ellos me lo hayan solicitado. Le digo, toma, te voy a dar libros, te voy a dar un cuaderno, pero él no me lo ha pedido o ella no me lo ha pedido. Entonces le digo, no, tienes que tenerlo por la fuerza, luego me pagas. Y era parte de los repartos mercantiles que se hacían en la época. O sea, los españoles entregaban productos que a su vez eran tal vez innecesarios también para los indígenas, pero que sí o sí tendrían que pagarlos. Y si no pagaban, pues los golpeaban, los agredían. Entonces, todo ello y entonces estaban inconformes con ese aspecto, por eso este aspecto, por ejemplo, involucra dentro del ámbito social, dentro del ámbito político, porque tenían normativas los españoles para poder trabajar en el territorio peruano de alguna manera u otra, desequilibrada, ¿no? Porque no les daban digamos, la opción, la oportunidad de ellos poder decidir, sino simplemente implantaban algo autoritario por su parte, ¿no? Entonces, ya por los repartos mercantiles, pero también por el saqueo de sus cosechas, porque si bien es cierto, aparte de que les entregaban productos innecesarios, cuando los indígenas cosechaban algunos productos o ya obtenían el producto en sí, venían los españoles y se los quitaban, ¿no? Como un decomiso se hacía en la época y pues todo esto los afectaba, principalmente de manera económica, porque también no tenían cómo subsistir ante el hecho. Tendrían que pagar también por productos innecesarios, que al final lo único que generaba en el pueblo indígena era que ellos vivieran en pobreza o que no pudieran sustentar su día a día, ¿no? Entonces, mientras que para los indígenas esto la pasaban mal en realidad, los criollos trataban de resistir su postergación en los puestos públicos. O sea, ellos también se veían, por otro lado, afectados. No solo era el pueblo indígena que se vivía en el entonces, cuando los españoles tenían todo el poder, sino que también los criollos vivían esa frustración de no poder llegar pues a un puesto público o a un cargo de alto mando como si lo hacían los españoles. ¿Te acuerdas que te dije que los criollos eran españoles, pero que sin embargo estos españoles no habían nacido en España, sino que habían nacido aquí en el territorio peruano? Y eso generaba que ellos fueran criollos, pero ellos también eran españoles de cierto modo. Sin embargo, al nacer en Perú, ellos ya no tenían el mismo poder.
Es así que lo que hacían por su lado los criollos era solo resistir y aguantar lo que les tocara o lo que correspondiera, porque si bien es cierto, a ellos no les daban pues esto de los repartos mercantiles o no les robaban sus cosechas, ellos querían también poder ser parte de un alto mando, de un gobierno, como los otros, parte de discriminación al no ser un español puro, de haber nacido en España, ¿ya? Entonces, eran causantes que conllevan a este levantamiento en el territorio de Huánuco. En parte del desarrollo, aquí tenemos que, por ejemplo, los indígenas tenían propósitos más radicales que sus aliados los criollos, porque si bien es cierto, estas rebeliones, les dije que van a estar dirigidas tanto como criollos y conjuntamente con indígenas, que se van a un objetivo en común, ¿no? Que era destituir al rey Fernando, en este caso por parte de España, el rey de España, pero que a cambio de este iba a entrar Napoleón, porque si bien es cierto, en España también se venía viviendo una situación crítica, ¿bien? Entonces, los indígenas tenían un propósito mucho más radical que los criollos, ¿ya? Pues ellos pretendían la salida de los españoles y la recuperación de sus tierras, de cultivos que consideraban que eran propios, que eran suyos, porque cultivos me pertenecen, sino que realmente eran de ellos, pero lo que hacían los españoles era saquearlos, era quitarles todo lo que podían obtener. ¿Bien? Entonces, otro de los aspectos dentro de este desarrollo de las revoluciones va a ser que en un inicio este levantamiento que va a estar, pues, van a estar involucrados tanto indígenas como criollos, va a tener mucho éxito. Primero habían tomado Huánuco en febrero de 1812 y había casi todas las provincias vecinas, o sea, muchos de los departamentos cerca a Huánuco habían pues también sido influenciados en, digamos, tratar de salir de este mundo en el que vivían, o sea, de esa represión en la que estaban viviendo por parte de los españoles, de ese autoritarismo que se vivía por parte de ellos, de los saqueos que venían viviendo, de los repartos mercantiles y de todo el respecto, también esas provincias vecinas se pongan pues en pie de lucha, ¿ya? Pero lastimosamente los españoles van a organizar una contraofensiva desde Tarma, es decir, van a juntar un grupo de españoles en el territorio de Tarma, derrotando a nuestros patriotas, es decir, tanto criollos como indígenas que estaban involucrados aquí para poder, en este caso, derrotarlos en ambos, en el territorio de Huánuco, ¿ya? Allí es donde se impone una diferencia de armamento nuevamente. ¿Por qué? Porque los españoles recuerda que tenían armas, a diferencia del pueblo indígena que no tenía armas, ¿ya? En ese entonces, en este levantamiento de Huánuco de 1812, van a haber 500 muertos por parte de nuestros patriotas, o sea, de los indígenas, del pueblo indígena, y ningún muerto por parte del ejército real. Las escopetas y todo lo que manejaban en la época son armas que funcionan a distancia, ¿no? Entonces, sin poder ni acercarse los indígenas a dar una batalla de frente a frente, pecho a pecho, no se puede dar. Entonces, el armamento por parte de los españoles es algo cobarde que ellos hacen, ¿no? Contra el pueblo indígena. Bien. Entonces, viéndose ya la derrota de nuestro pueblo indígena, este levantamiento en Huánuco no va a tener mucho éxito. Al siguiente levantamiento que va a ser el segundo grito de Tacna, porque si bien es cierto, ya hubo un primer grito de Tacna, que lo habíamos visto, ahora el segundo grito de Tacna, pues se va a dar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, los tacneños y ese pueblo indígena que estaba ahí concentrado junto con los criollos, se habían enterado de los triunfos que habían sucedido en territorios vecinos, ¿ya? Como por ejemplo el triunfo porteño en
Salta, ellos se van a ver animados o entusiasmados ante esas conspiraciones al sur del Perú, en territorio de Arequipa, en Tacna, ¿no? Entonces, como ya, digamos, en Salta, ya en ese territorio externo al territorio peruano hoy en día, no corresponde a nuestras tierras, pero si bien es cierto, ellos habían ya escuchado del primer grito en Tacna, es decir, los criollos junto con los indígenas de Perú se están levantando en manifestación, se están rebelando en contra de los españoles. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Entonces, en Salta, ellos también se van a levantar en contra de todo ese poder que vivía en ese entonces por parte de los españoles, en el virreinato, ¿ya? Y ellos van a lograr victorias, ellos sí van a lograr victorias. Entonces, con esa ideología o con, digamos, con ese pensamiento, ¿no? De que lo que en Tacna ya surgió, ¿por qué no podemos levantarnos nuevamente y quién sabe poder lograr una victoria esta vez, ¿no? Es así que van a levantarse, pues el pueblo se va a unir. Algunos de los líderes aquí, por ejemplo, tenemos a Enrique Payardelli y José Gómez, ¿no? Que eran oficiales del ejército patriota en ese entonces, que habían sido tomados prisioneros por el ejército en el Alto Perú. Durante el grito en Tacna, el segundo grito en Tacna, Gómez y Payardelli habían conseguido armas, ¿ya? Habían robado en realidad alguna de las armas a las tropas de los españoles y habían pues marchado desde Tacna hacia el territorio de Arequipa, pero lastimosamente cuando ya se dirigían hacia la parte sur de, perdón, hacia la parte norte de Tacna, ¿no? En este caso fueron de que se había producido en Camiará, ¿ya? En este encuentro, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Que Payardelli, lastimosamente, al ser derrotado, tuvo que huir al Alto Perú, ¿ya? Y refugiarse ahí, porque si bien es cierto, este enfrentamiento que se había dado en Camiará va a dejar bastante mal a este grupo que se había reunido parte del territorio tacneño. Ellos se van a ver en la obligación de huir al Alto Perú y después de esto va a continuar otra rebelión, otra revolución que tenemos aquí, que es la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Esta revolución de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, si bien es cierto, nos habla de primero una serie de conspiraciones que habían ido surgiendo ya por parte de estos hermanos. Si bien es cierto, tenemos que la conspiración de 18 dirigentes a los hermanos José y Domingo Angulo, también tenemos a José Bejar, a Manuel Hurtado de Mendoza y el cura Ildefonso Muñecas, ¿ya? Quienes habían estado pues involucrados en esta rebelión de los hermanos Angulo. Ahora, aquí se va a vivir pues una serie de conspiraciones, una serie de ideologías que van a ir surgiendo dentro de este grupo, planifican pues todos las anteriores rebeliones no han funcionado como ellos esperaban. Entonces, ante este hecho, ellos esperan de que sí, la rebelión que ellos están planteando, al ser varios líderes dentro de esta, pueda funcionar, ¿no? Entonces, junto con ellos actúa el cacique Mateo Pumacahua, ¿ya? Mateo Pumacahua va a estar acompañando a los hermanos Angulo y es por eso que esta rebelión es Angulo y Mateo Pumacahua, porque él también se va a unir a él. Él era un cacique en la época del virreinato, ¿no? Correspondía a su cargo por parte de los jefes, ¿no? Y durante los 6 meses que va a durar esta rebelión, esta revolución,
él compromete un inmenso territorio, ¿no? Todo el territorio que estaban abarcando en esa época, esta revolución. Sus jefes habían organizado tres expediciones simultáneas. Por ejemplo, teníamos una que era sobre el territorio de Huamanga, donde iba a ingresar Bejar y Hurtado de Mendoza. En el territorio de Puno, hacia lo que vendría a ser La Paz en Bolivia, o sea, todo lo que era el territorio del Alto Perú o Charcas, como se le conocía a Bolivia en ese entonces, iban a estar liderando Pinelo y Muñecas. Y el territorio de Arequipa estaría bajo el mando de Mateo Pumacagua y Vicente Angulo. Entonces ya las estrategias estaban de cómo iban a actuar ellos, al ser numerosos, ¿no? Cada uno con su propio grupo, iban a hacer pues algo mucho más grande de lo que se hubieran imaginado, porque por parte de los españoles ellos no se esperaban esta situación, ¿no? Entonces ahí tenemos parte de lo que también va a surgir aquí dentro de su ficha que les voy a compartir. Ahí está detallada también más la información que les estoy resumiendo, ya, de la rebelión de los hermanos Angulo. Tenemos alguna de las causas que nos dice que permanentemente el resentimiento indígena va a tener pues pie de lucha, ¿no? Por parte de lo que se vivía ya de por sí. Luego, el orgullo y el prestigio locales que también se vivía en el Imperio Inca, ya también va a ser otra de las causas. La impopularidad de las contribuciones de la guerra también nos otra de las causas liberal de algunos intelectuales partidarios de la Constitución de Cádiz, ¿no? Que era la que ya se había firmado en territorio europeo. Bien. Mateo Pumacahua, por su lado, durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui entre 1780 hacia 1781, ¿ya? Él contribuye a la causa realista digamos, en este caso, por algunos hombres que también tenía a su favor, ¿no? Y prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real de los indios nobles en Cusco en el año 1812. Y tenemos también pues al mismo Mateo Pumacahua, que va a ser por parte de los patriotas, por ejemplo, esto es por parte del ejército realista lo que logra, que su edad pues se une a otro, en este caso se une a otros líderes indígenas descontentos y algunos criollos también liberal española, ¿no? Él exigía también por parte de ellos, por parte de su ideología, que los españoles puedan aceptar, ¿no? Tanto a los criollos y que también puedan reducir el hecho de las encomiendas mercantiles hacia los indígenas, ¿no? Entonces, la rebelión se va a ver desarrollada de cierta forma porque primero se encabeza una expedición hacia Arequipa, en la cual vence a los españoles en La Pacheta el 9 de noviembre y siguiente ciudad, o perdón, a la ciudad el día siguiente, ¿ya? Entonces, ante la proximidad de la fuerza realista, Pumacahua deja el territorio de Arequipa y busca refugiarse en el Cusco y en Puno. En este caso, en el territorio de Puno, en Humachiri, ya el 11 de marzo de 1815, el ejército sufrió una derrota porque se enfrenta con el ejército español y son derrotados. Y al día siguiente, él mata a Mariano Melgar en el territorio de Arequipa. Y además de ser auditor de esta guerra o quien estaba, digamos, liderando este enfrentamiento ya en el territorio de Puno que habíamos visto aquí, ya, eh, habría sido pues parte de, digamos, de la artillería de la batalla de Humachiri, ya. Además, 2 meses después fue ahorcado Pumacahua, muere.
su cabeza, como la de Tupac Amaru primero, ¿no? Es cortada y también exhibida en el Cusco, donde comienza entonces una represión brutal con cientos de fusilamientos. El propio virrey Abascal, que en ese entonces era el virrey en el Perú, ¿no? Tuvo que detenerlos, así con la derrota del movimiento de 1814, que queda cerrada la posibilidad de una independencia peruana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si por ejemplo exhibían más tiempo la cabeza de Pumacahua, porque como pasó en el caso de Tupac Amaru primero, el rey de España no estuvo de acuerdo con esa situación de que lo decapitaran a uno de los incas y pues lo manda a destituir de su cargo, ¿no? ¿Y qué virrey se quería ir del Perú si los virreyes estaban que robaban oro y mucho en ese entonces? Entonces se hacían ricos aquí en el Perú. Y eso sí, ya. Y aquí veíamos pues una derrota completa de estas rebeliones que no tienen éxito y por este lado se hace pues cada vez más difícil una independencia en el territorio peruano, ¿ya? Y por lo que vemos fue al sur de Perú, en la región más activa, en Tacna y Cusco, mientras que en el norte, por el contrario, no se registra señales o evidencias de cuestionamiento hacia el sistema, ningún problema no los afectaba o simplemente tenían miedo al poder de los españoles, que en ese entonces pues ellos eran muy drásticos, ¿no? Mataban gente y violentaban contra las mujeres, entonces las situaciones que se vivían eran atroces en la época. Bien. Chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda para poder desarrollar nuestra ficha de aplicación? No, profesora. Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a desarrollar ya nuestra ficha de aplicación. Que si quieren nota en participación, necesito que puedan levantar su manito mientras que voy leyendo yo las preguntas, ¿ok? Tenemos en la pregunta número 1 que nos dice, clase social que dirigió respectivamente los movimientos sociales del siglo XVIII y XIX. Ya, nos pregunta sobre las clases sociales. Tenemos A, mestizos y criollos, B, indígenas y mestizos, C, peninsulares y criollos, mulatos y plebeyos. ¿Alguien desea La profesora, participar? La profe. Pero tienen que levantar la mano para que puedan participar. Ahí está el emoji que pueden utilizar, por favor, para tener nota. ¿Ya? Ok. Bueno, de todos modos, gracias por su respuesta. A ver, eh, Lucero, dime, Lucero. La D, profesora. ¿Cuál? Ok, muy bien, Lucero, excelente. Tenemos entonces a indígenas y criollos. Ok, Lucero, excelente. Entonces, indígenas y criollos, porque les dije, ¿no? Estaba liderado por los criollos, pero también acompañan los indígenas en este movimiento. ¿Bien? Ok, número 2. En las rebeliones criollas de inicios del siglo XIX, la participación de antiguos caciques fue para perseguir a los indios rebeldes, aprovechar su relación con la corona por la nula dirigencia de los criollos, para compartir el poder con ellos, para usar su influencia en los indios o en los indígenas. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Sebastián, la E, profe. la letra E. Ok, Sí, muy bien. Muy bien, Sebastián. A ver, vamos a ir marcando, ¿ya? Me había olvidado marcar. Indígenas y criollos tenemos por aquí. Y para usar su influencia en los indios. Puede ser esta o también puede ser la B, ¿ah? Para aprovechar su relación con la corona. Porque si bien es cierto, ya los caciques tenían pues relación con la corona, pero esto permitía que también los apoyaran.
ya que los apoyara o que no sospecharan nada. Ya. Y recuerdan que hay un cacique que va a apoyar al movimiento indígena. Entonces sí, diríamos que B, ¿ya? B, un lapsus aquí, letra B. Recuerden que les comenté que había un cacique que también apoyó a estas rebeliones, ¿ya? Así que hay que ver que la influencia con la corona, ¿no? Tendría también cierto beneficio porque la corona no se imaginaba que si él era cacique iba a liderar algún movimiento, ¿ya? Entonces, la respuesta en la 2 sería la B, ¿ya? La B, por favor, marquen la B. Ya. Número 3 es, dale la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya, a ver, tenemos, número 1, Francisco de Sela dio el primer grito de libertad o libertario en Tacna en 1811. Sebastián, a ver, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ok, excelente, Sebastián. Segundo enunciado, ¿no? Enrique Payardelli fue derrotado en Camiará. Sebastián, Verdadero. verdadero, ok, dos verdadero, vamos dos. Tercer enunciado dice, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se rebelaron en Cusco a inicios del siglo XIX. Gerardo, Falso, profe. ¿seguro? Yo verdadero, profe. A ver, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se rebelaron en el Cusco a inicios del siglo XIX. ¿Dónde inicia la revelación? Revisando documentos. A ver, vamos a ver, retrocedemos. Aquí en su ficha, por favor, está ya que si bien es cierto, durante el gobierno, los territorios, ya, falso. Muy bien, Gerardo. Muy bien, falso. Falso. Ya. Tercer enunciado por el cuarto enunciado. Luego de la derrota de Humachiri, Mariano Melgar fue fusilado. ¿Verdadero o falso? A ver, Verdadero, profe. Gerardo, ¿verdadero? Sí, profe. Ya, entonces la respuesta sería la B, verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Listo. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, vio que luchó contra las rebeliones criollas. A, Fernando de Abascal, B, Teodoro de Croix, C, José de la Serna, D, Joaquín de la Pezuela, E, Francisco de Toledo. ¿Cuál será la respuesta? La, profe. Gerardo. A, Fernando de Abascal. Muy bien, estábamos en el virreinato de Fernando de Abascal. Ok, muy bien. Número 5. Lideró el primer grito en 1811. A, Mateo Pumacahua, B, los hermanos Angulo, C, Juan Crespo y Castillo, D, Francisco de Sela o E, Mariano Melgar. ¿Cuál será? La B, A profe. ver, ok, Francisco. Gerardo, ya. La letra B. D, ok, B. B, profe. B, Yo la D, se- Francisco de Sela, profe. seguro. Yo la La D, D, la Sebastián, D, la D. la D, Francisco de Sebastián. Ok, Sela. muy bien, Sebastián. Ya, hoy hemos tenido entonces participación de Lucero, Sebastián y Gerard. Gracias, chicos, por su participación, porque acá recuerda, las 5 dice, lideró el primer grito, ¿ya? Libertario producido en Tacna. A ver, primer grito libertario, y eso ya lo habíamos visto. Primer grito en Tacna, Francisco de Sela, ¿ok? Ya, listo. Voy a tomar captura, chicos, antes de que nos podamos retirar de la ficha y también de su asistencia, ¿ya? Denme un momento, por favor. Ay.
Ya. Ah, a ver, un momento.